En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. El aire espeso y polvoriento de Sonora se pegaba a la piel de Alex como una segunda capa de culpa. Había conducido durante horas, dejando atrás la ciudad, las miradas de reproche y, sobre todo, aquel error que aún le quemaba en el alma. La noche caía como un manto pesado cuando vio el letrero parpadeante. Motel El Descanso. Una ironía cruel, pensó. No había descanso para él. El lugar era un fantasma de cemento y neón descolorido, perdido entre la nada y el olvido. La recepción, iluminada por una sola lámpara fluorescente, olía a desinfectante barato y a desesperación acumulada. El anciano detrás del mostrador apenas levantó la vista. Habitación 7, gruñó, entregándole una llave pesada y un mapa rudimentario del complejo. Alex pagó con billetes arrugados, sintiendo el peso de su equipaje y el de su conciencia. Era solo una parada, se dijo, un puente hacia el olvido que buscaba. Pero el desierto tiene sus propias reglas, y a veces, lo que buscas no es lo que encuentras. Al entrar en la habitación, el zumbido constante de un viejo aire acondicionado era el único sonido, hasta que lo escuchó. Un susurro, apenas perceptible, mezclado con el siseo del aparato. Su nombre. Alex. La voz de su madre. Una imposibilidad. Ella estaba a cientos de kilómetros, en otro estado, lejos de este purgatorio de carretera. Se congeló, el corazón golpeándole el pecho. El cansancio, pensó. La soledad. Pero el murmullo volvió, más claro esta vez, y con una entonación que le heló la sangre. Alex intentó racionalizarlo. La fatiga, el estrés del viaje, la inmensa culpa que cargaba, todo eso podía jugar trucos con su mente. Se sirvió un vaso de agua del grifo, esperando que el frío lo anclara a la realidad. Pero la voz no se fue. Ahora era más que un susurro. Una melodía suave y familiar que se tejía en el fondo de su percepción, como una canción de cuna distorsionada. Empezó a escuchar frases cortas, fragmentos que solo su madre usaría: ya comiste, mi amor, ten cuidado en la carretera. Pero la dulzura se sentía hueca, un eco macabro. Encendió la televisión. Buscando ruido que ahogara la intrusión, pero incluso a través de las noticias locales y el parloteo de un programa de variedades, la voz persistía. No era solo su madre. De repente, escuchó la risa de su hermana menor, seguida por un reproche de su padre, sobre algo trivial. Algo que había sucedido hace años en una cena familiar. Era como si su memoria estuviera siendo saqueada, sus recuerdos más íntimos convertidos en marionetas de una fuerza invisible. Una punzada de terror genuino le atravesó. Esto no era su imaginación. Esto era real, y estaba sucediendo justo ahí. En la desolación de la habitación 7. La voz no era un eco, era una presencia que estaba aprendiendo, observando, imitando. Y lo más escalofriante era la forma en que se acercaba, cada vez más, a la perfección. La noche se convirtió en una tortura. Alex no pudo dormir, la voz convirtiendo sus pensamientos en un laberinto de miedo. Al amanecer, con el desierto bañando la habitación en una luz cruda y reveladora, el agotamiento le dio un falso sentido de calma. Quizás, con el sol, todo se disiparía. Se levantó, sintiéndose más viejo de lo que era, y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Fue entonces cuando lo vio, un ticket de taxi asomando de la guantera de su mochila, justo al lado de su cartera. Nunca había tomado un taxi en este viaje. El ticket era viejo, las letras casi borradas por el tiempo y el uso. Mostraba una fecha de hace 5 años, y un destino: Callejón del Sol, Hermosillo. Alex nunca había estado en Callejón del Sol. Y la fecha era el día exacto en que había ocurrido el incidente, aquel que lo había condenado a llevar esa culpa. Una coincidencia, se dijo, una broma del destino. Pero la voz, ahora clara como el cristal, retumbó en su cabeza, con la entonación exacta de su padre:
pero con un matiz de burla: sabes lo que hiciste, Alex. Y sabes lo que pagaste. El ticket no era solo un pedazo de papel, era una pieza de un rompecabezas macabro que lo conectaba directamente con su pasado, con su culpa. Y con la presencia que ahora habitaba en su mente. La voz se volvió su sombra, su confidente forzado, pero también su torturador. Ya no solo imitaba a su familia, ahora susurraba sus miedos más profundos, sus fracasos, el momento exacto en que su vida se desvió. ¿Recuerdas cómo la dejaste?, dijo con la voz de su ex esposa. El eco de su traición resonando en cada sílaba. Alex se encontró hablando solo, discutiendo con la voz, rogándole que lo dejara en paz. Sabía que se estaba volviendo loco, pero no había forma de escapar. Un día, mientras compraba un refresco en el Oxxo cercano, sintió una necesidad imperiosa de contárselo a la cajera. Una joven de aspecto cansado que apenas levantó la vista. La historia, las voces, el ticket. Abrió la boca para hablar, pero una parálisis helada lo detuvo. No era un miedo común, era una aversión instintiva, como si una parte primordial de su ser le gritara que no lo hiciera. Una advertencia silenciosa, pero inquebrantable. Cerró la boca, pagó su refresco y salió casi corriendo. La voz rió, una carcajada hueca que imitaba a su hermana, pero que no tenía nada de alegría. Algunas cosas, dijo con la voz de su madre, ahora con un tono de advertencia, es mejor guardarlas para uno mismo. O peor. El escalofrío que le recorrió la espalda no era del calor de Sonora, sino de la gélida certeza de que había una regla, y él acababa de rozar su límite. Los días en el motel se fundían en una pesadilla monótona. La voz ya no era sutil, era una presencia constante, exigente. No quería nada físico de él, solo su atención, su mente, su tormento. Le revelaba detalles íntimos de la gente que había herido, sus sueños rotos, sus esperanzas perdidas. Todo con la voz de sus seres queridos. Era una tortura psicológica diseñada para desmantelar su cordura pieza por pieza. El taxi ticket se había convertido en su obsesión, el único objeto tangible de esta locura. Lo miraba una y otra vez, buscando una respuesta, un patrón. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Era de alguien más? ¿O era, de alguna forma, suyo? La voz, imitando la voz de su difunto abuelo, le dijo: esa no es la pregunta correcta, Alex. La pregunta es, ¿para quién es? Intentó salir del motel, ir a la ciudad más cercana, buscar ayuda. Pero su coche no arrancaba. Revisó la batería, los neumáticos. Todo parecía en orden, pero el motor se negaba a cooperar. Se sintió atrapado, como un insecto en una tela de araña invisible. El temor de contarle a alguien se había convertido en un pánico absoluto. La voz había dejado claro, sin palabras, que si compartía su secreto, algo terrible le pasaría a la persona que escuchara. Era una maldición, una cadena, y él era el último eslabón. Y la culpa, su vieja culpa, era el combustible que alimentaba esta tortura infernal. La voz se volvió agresiva, susurrando amenazas veladas. Paga lo que debes, Alex, dijo con la voz de su hija pequeña, un tono que le destrozó el alma. O alguien más lo hará. La imagen de su hija, dulce e inocente, siendo arrastrada a esta pesadilla por su culpa, lo aterrorizó hasta la médula. El ticket de taxi en su mano se sentía ahora como un recibo, una factura por un servicio que no había solicitado, pero que estaba siendo cobrado. La voz le exigió algo, no con palabras directas, sino con una serie de sensaciones, de urgencias que se clavaban en su mente. Era la necesidad de quedarse en el motel. De no abandonar la habitación, de no contarle a nadie, de esperar. ¿Esperar qué? No lo sabía. Pero la presión era inmensa, una fuerza invisible que lo mantenía anclado a ese lugar maldito. La voz no era una entidad caprichosa, actuaba con una lógica fría y ancestral. No era un espíritu errante, sino algo con un propósito, con un sistema. Estaba en un juego cuyas reglas desconocía, pero sabía que la penalización por incumplirlas sería devastadora. El eco de su propia culpa se había materializado en esta voz, y ahora, se sentía como si estuviera a punto de firmar su sentencia final.
En un último intento desesperado, Alex trató de huir. Abrió la puerta de la habitación, decidido a caminar por el desierto, a lo que fuera, con tal de escapar. Pero la voz, ahora un coro cacofónico de todas las personas que había amado, lo detuvo. No era un grito, sino un torbellino de susurros que le arrancó las fuerzas. No puedes irte, dijo la voz de su madre, ya estás atado. Entonces, la verdad se le reveló. No era una maldición. Era un contrato. El taxi ticket no era un recuerdo de un incidente pasado, sino una prueba de una transacción mucho más antigua. Un acuerdo heredado. Su abuelo, quizás su bisabuelo, alguien en su linaje, había hecho un pacto, o había prometido un servicio, o había incurrido en una deuda con esta entidad del desierto. Y la culpa de Alex, su gran error, había sido la condición, el detonante que había activado el contrato en él. La voz no era un fantasma, sino un cobrador, un ejecutor de un pacto ancestral. Estaba ahí para asegurarse de que él cumpliera su parte. Él no era una víctima elegida al azar, era el siguiente en la línea, un eslabón involuntario en una cadena de obligaciones que se extendía mucho antes de su nacimiento. El Callejón del Sol en el ticket no era un lugar, sino una metáfora, un umbral a esta realidad oculta. Alex se desplomó en el suelo de la habitación 7, derrotado. La voz ya no era amenazante, sino una presencia constante, una compañía silenciosa. Había aceptado su destino. El contrato estaba activado, y él era el nuevo depositario de la voz. Comprendió la regla, si lo contaba. El contrato se transferiría a la persona que escuchara, condenándola a la misma servidumbre silenciosa. Y eso, con la culpa que ya cargaba, era algo que nunca haría. La voz no era un tormento, sino una parte de él, una responsabilidad que debía llevar hasta el final de sus días. Se levantó. Miró por la ventana al desierto sin fin, la luz del sol golpeando la arena. La vida seguía su curso. Vio un coche detenerse en el Oxxo al otro lado de la carretera, gente entrando y saliendo, ajenos a la verdad que se escondía en el motel El Descanso. Alex era ahora un guardián. Un prisionero de un secreto ancestral, un eslabón más en una cadena invisible. Su vieja culpa lo había llevado a este lugar, y ahora, la voz sería su eterna penitencia. Se sentó en la cama, el taxi ticket ya no un misterio, sino una prueba. Y en el silencio de la habitación, la voz susurró, clara y constante. Ya no imitando a nadie, sino con una identidad propia, una voz que ahora era solo para él, bienvenido a casa, Alex. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.